El Núcleo Milenio de Ecología Histórica Aplicada para los Bosques Áridos, AFOREST, tiene como objetivo reconstruir la historia milenaria de estos bosques hasta el presente y también con miras al futuro, desde una perspectiva interdisciplinaria y también transdisciplinaria, porque el objetivo último es que estos bosques sean visibilizados y todos los datos y toda la información que podamos obtener sirvan para un mejor manejo y que estos bosques también se visibilicen en el imaginario nacional e internacional. Dentro del núcleo Forest hay distintas áreas del conocimiento, ciencias naturales, ciencias sociales y también las humanidades, entre ellos disciplinas como la ecología, la antropología, la arqueología, la historiografía, y vamos a abordar 3 cuencas en un periodo de 3 años que dura este proyecto. Una la Pampa Alta Marugal, otra la cuenca del río Loa y la otra el Salar de Atacama, que es donde existen actualmente y tienen una historia profunda estos bosques del desierto de Atacama. En este núcleo la idea es intentar comprender el problema un poco o el estado de los ecosistemas de bosques áridos, ¿cierto? Acá del desierto de Atacama. Y para entender ese problema a veces es necesario comprender lo que ocurrió en el pasado. Y no estamos hablando solamente de hace 10 años atrás, sino que nos interesa entender lo que ocurrió en el pasado como la historia profunda de estos ecosistemas. Y por eso trabajamos integrando lo que ocurrió hace 15.000 años incluso y tratando de integrar un poco cómo esos procesos que incluso ocurrieron tanto tiempo atrás afectan lo que observamos hoy. Entonces eso es muy importante, poder como integrar lo que ocurre en las distintas escalas de tiempo, desde los miles de años, los cientos de años y lo que está ocurriendo hoy, para poder realmente comprender estos procesos incluso a la escala actual y poder proyectar también cómo se van a comportar hacia el futuro. Las líneas de investigación con las que queremos como abarcar estas preguntas generales van desde el pasado, lo que le llamamos el pasado, el presente y el futuro. Las líneas del pasado tienen que ver con la paleosocioecología, que es integrar un poco los registros paleoecológicos, ¿cierto? Que nos hablan cómo eran los ecosistemas en el pasado, con también la historia de cómo eran las sociedades y los grupos humanos en el pasado y cómo esa historia se va imbricando un poco para poder entender cómo funcionan estos ecosistemas. Luego viene otra línea que tiene que ver con la filogeografía, que es entender un poco la historia evolutiva también, lo que le llamamos como el árbol genealógico de estas especies, para entender las relaciones, cuándo llegaron a Chile, cuándo colonizaron ciertas zonas, cómo las poblaciones se han ido expandiendo por una parte en algunos momentos de la historia y en otros momentos contrayendo, tanto por efectos ambientales como por efectos que tienen que ver con las comunidades que en algunos momentos utilizaron su madera, se talaron, luego ahora en tiempos recientes, por ejemplo, se plantaron. También ver cómo eso se refleja en su historia evolutiva que podemos estudiar a través de la genética. Después hay una línea que tiene que ver con los conocimientos tradicionales ecológicos, que trata de recuperar un poco la historia en términos de los usos que han tenido históricamente estas especies por parte de las comunidades locales y los usos actuales y cómo podemos como valorizar y respetar y tratar de rescatar también esos usos. Luego la línea de ecología, que tiene que ver con entender los procesos actuales que están viviendo estos bosques y estos árboles desde el punto de vista de cómo están respondiendo al cambio climático actual, cómo están sus poblaciones tal vez expandiéndose o contrayéndose, cómo están tal vez siendo parte de ecosistemas o cadenas tróficas que involucran otros organismos. Y la última línea es la línea de ciencia ciudadana, que busca tratar de llevar estos conocimientos al presente, aplicarlos y entender también cómo podemos aportar desde cierta forma a generar estrategias o herramientas que nos permitan que las propias comunidades locales participen también en la generación del conocimiento científico, se involucren y podamos ir de cierta forma juntos generando herramientas que nos permitan monitorear de mejor forma estos ecosistemas. La problemática de estos bosques áridos del Atacama no es solamente algo local, sino que es algo global. El 40% del planeta son territorios áridos y en proceso de aridificación, por lo tanto, lo que podemos ver acá también se puede ver como caso de estudio para otras zonas y también porque estos árboles que crecen acá hay unos muy cosmopolitas que están creciendo en África, que están creciendo en Israel, por lo tanto, creemos que este estudio puede servir de una manera global.
También dentro de Forest tenemos especial consideración por las visiones que tienen las comunidades locales, porque realmente si no entendemos la cultura o las necesidades o las visiones que ellos tienen, es muy poco lo que podemos hacer como agentes transformadores. A nosotros no nos interesa de alguna otra manera coartar las actividades que aquí se desarrollan, sino más bien impulsar aquellas gestiones que apoyen un manejo sustentable de estos recursos para el bien de estas mismas comunidades y también para esta necesidad global que tenemos de hacer cambios para afrontar los desafíos del cambio climático.